Muy buenas noches, amables televidentes. Hoy nos toca la última sesión del conversatorio jurídico en las entrevistas programadas en el Estudio Jurídico Académico Rivera Abogados y Asociados de la ciudad de Iquitos. Y no es para menos, lógicamente, que se deja lo mejor para el final. Y definitivamente eso hicimos. El día de hoy nos acompaña el doctor Jefferson Moreno Nieves. Él es abogado egresado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios. Es actual socio fundador del estudio Chimpana y Moreno, y además es autor conocido de diversos libros y artículos en materia jurídica en penal, procesal penal, litigación oral, así como también es un asiduo colaborador de Legis, que es ahora LP Pasión por el Derecho, quien es además la persona o la entidad que nos otorga el aval académico junto con el Colegio de Abogados de ICA y el Círculo de Estudios Lumen Mentis. Además, más presentación no merece el doctor Jefferson Moreno, quien ahora es uno de los abogados litigantes más reconocidos y, debo precisarlo, más jóvenes de nuestra localidad, y no solo de la localidad, sino del país, quien está destacando en este momento. Queremos darle la cordial bienvenida, doctor Jefferson. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Agradecido por el tema de brindarnos un momento de su tiempo para poder tener esta entrevista el día de hoy con todos nosotros y poder compartir varios temas de las experiencias que usted viene teniendo. Cuando nosotros amablemente lo buscamos para tratar de empezar esta entrevista, definitivamente usted eligió el tema libertad en tiempo de coronavirus, y es porque lógicamente usted conoce mucho lo que es el tema de la libertad y las injusticias que se vienen cometiendo ante varios abusos con respecto a la prisión preventiva y entre otras modalidades. Frente a eso, doctor, si usted gusta, inicialmente empezamos la entrevista con una pregunta muy puntual. ¿Considera usted que la libertad en época o una época normal o en un contexto normal debe ser medida o tratada de la misma forma que en una época de pandemia con el coronavirus? Mira, yo creo que uno tiene que empezar analizando cómo estamos como sociedad. Ese es el primer punto. Porque a nuestra sociedad tú no le puedes pedir, o sea, sería injusto pedirles que no celebren una prisión preventiva. O sea, imagínate esto. Estamos sufriendo, yo hoy día sufro económicamente, tú ves en la televisión casos de corrupción, ves casos de sicariato, ves secuestros, ves extorsiones, te falta económicamente, te duele el Perú, y de pronto sale un fiscal que dice, yo voy a hacer justicia para todos los peruanos, y sale un juez y dice, conmigo puedes trabajar, nosotros vamos a hacer justicia juntos, y de pronto empiezan a meter en prisión preventiva a todo el mundo. Entonces, tú no le puedes reclamar a la sociedad que no celebre las prisiones preventivas. Entonces, está normal, hasta ahí no habría ningún problema. Lo que podemos hacer es hacerlas reflexionar sobre si eso está bien o está mal. Y esas personas tendrían que entender, finalmente, que lo que celebras que le hacen a otros, en algún momento te pueden hacer a ti. Ese es un primer tema. Pero Jefferson, yo no ando cometiendo delitos, yo no soy corrupto, yo no soy secuestrador, homicida, sí, claro. Pero recuerden que también hay delitos culposos. Entonces es un primer punto. O sea, aquí cualquiera puede caer. El derecho penal no discrimina en realidad. Entonces, en tiempos normales, hemos estado aquellos quienes decíamos, pero caramba, ya paren la mano con lo de la prisión preventiva, por el amor de Dios, mira que hay que ponerle límites. Un pronunciamiento de la Corte Suprema, segundo pronunciamiento de la Corte Suprema, colaboradores eficaces, por Dios, eso es irregular, no importa, la idea es llegar a la verdad, testigos protegidos, y ahí estábamos. O sea, parecíamos loquitos luchando y decíamos, no, por favor, prisión no, mientras obviamente la gran mayoría decía prisión sí. Claro. El tiempo hizo que de cierta forma la sociedad cambie y nos dé la razón y diga, caramba, oye, ya mucho, ¿no? O sea, ya muchas prisiones preventivas. Porque parece ser que el ciudadano común no diferenciaba entre lo que era una prisión preventiva y lo que era una condena. Y decía, está bien, preso, 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 y encima la prensa no ayuda, porque algunos dicen, lo condenaron a 9 meses de prisión preventiva. Entonces la gente dice, caramba, ya está en la cárcel. Y lo que no se entendía
era que finalmente esa persona no era responsable, solo que por un ratito los tenían presos. Y Claro. mira que generas un efecto rebote, es como cuando tomas Herbalife, bajas de peso un ratito, dejas de tomar y te vuelves más gordito, igualito. Porque Ya. el hombre se iba preso, el corrupto que tú odiabas se iba preso. Pasaba un tiempito y salía en libertad. Entonces la sociedad decía, oye, impunidad no puede ser posible, justicia solamente para los ricos. ¿Por qué lo meten preso y ahora lo sacan? Mira lo que pasa con la señora Fujimori. La gente decía, bien, la metieron presa, por fin, y ahora ha vuelto a salir. Entonces generas en la sociedad, no solamente juegas con ella, sino generas en la sociedad ese efecto negativo, donde ellos consideran que, caramba, pensé que ya estaba bien presa y ahora resulta que ha salido. Entonces, en tiempos normales, hemos estado los loquitos que reclamábamos no el uso de la prisión preventiva. Y como digo, alguna parte de la sociedad estaba de acuerdo con la prisión preventiva y mucha parte de la prensa también estaba de acuerdo con la prisión preventiva. Nos ha agarrado con los pantalones abajo esta pandemia y ahora la sociedad y la prensa de cierta forma han cambiado. O sea, los loquitos seguimos manteniendo nuestra posición, no prisiones preventivas. Pero la prensa, mira qué irónica la vida. ¡Ay, los penales están desbordándose! Reportaje en Cuarto Poder, hacinamiento en los penales, por el amor de Dios, hagan algo. Cuando ellos eran quienes aplaudían y celebraban todas las prisiones preventivas. En la sociedad, en el ciudadano común, no abogado, tú encuentras bien marcado, ¿qué es lo que he podido ver? Mira, yo siempre he querido tener el poder de ingresar a la mente de las personas, saber qué piensan. Ese es el poder que yo quisiera tener. Pero Ya. como no se puede, lo que hago es entrar a las redes sociales. Y las redes sociales es la forma de entrar a la mente de las personas, porque en esas redes las personas expresan su forma de pensar. Y he podido ver que hay dos tipos de personas bien marcadas respecto a este tema. Los que dicen son delincuentes, tienen que morir en la cárcel porque ¿acaso la víctima tenía derechos humanos cuando la mataron, cuando la violaron, cuando la secuestraron? Esos son unos. Y hay Hay un otros, rechazo. habemos otros, claro, que decimos, oye, espérate, pero son seres humanos, finalmente las cárceles están hacinadas, tienes que diferenciar condenados de procesados, así que tenemos que buscar la forma de solución. Entonces, hemos cambiado de cierta forma, sí, porque gran parte de la sociedad se ha pasado a nuestro lado. Y esto ha sumado varias cositas, por ejemplo, un show. Yo te decía ahora al inicio que un fiscal sale y dice, yo voy a luchar por la justicia, yo mismo soy, conmigo va a cambiar el Perú. Quizá próximo presidente, pero por ahora fiscal. Y resulta que el señor fiscal ahora le falta respeto a la judicatura y de cierta forma ya el magistrado se va dando cuenta, la magistratura se va dando cuenta, la sociedad de cierta forma se va dando cuenta que no necesita de un solo líder, sino que necesita de un sistema correcto. Y ese sistema tiene que empezar a cambiar. ¿Qué es lo que se está intentando hacer? Entonces, ese Claro. tratamiento de la libertad tiene que ser diferente, obviamente. Ya no va a ser lo mismo antes de la pandemia y después de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? O sea, porque el presidente el otro día ya un poquito más y se le salía la lágrima, pero el presidente llorando casi dijo, por el amor de Dios, ¿qué quieren que haga? Esto de los penales no viene de ahorita, viene de hace varios años. E incluso, claro, sacando trapitos al aire de la política y diciendo, ¿acaso los gobiernos anteriores hicieron algo? Y eso obviamente es una forma de explosión, ¿no? Se nota que hay problemas, claro, entonces es una forma en la que explota. Dice, carajo, ¿qué quieren que haga? Los que mejor, perdónenme los que me escuchan, pero los que mejor, tanto, ¿qué han hecho los gobiernos pasados? Lo único que han hecho es indultar narcodelincuentes. Entonces es una forma de explotar, porque es correcto lo que dice el presidente. Este es un problema que viene de hace muchísimos años. Y para terminar esta reflexión, yo le quiero decir a la gente una cosa. Yo soy abogado,
Quizá habría que ser abogado o interno para entender lo que les voy a decir. La cárcel, la cárcel no solamente está llena de personas que son culpables, que los hay, obvio que los hay. La cárcel está llena también de gente que en un momento tuvo una pésima defensa, por ejemplo. Claro. No saben cuántos casos yo logro conocer en la oficina que llegan ciudadanos desesperados, por el amor de Dios, y me gustaría ayudar a todo el mundo, pero a veces no se puede. Llega gente desesperada y me dice, doctor, por favor, mi hijo, mi padre, mi hermano es inocente. Pero si es inocente, ¿por qué está preso? No lo sé, por favor, revíselo. Y entonces empiezo a revisar y por el amor de Dios, cuestiones tan simples como no ofrecer prueba. O cuestiones tan simples como no cuestionar la legalidad de ciertos actos. O sea, cosas que no se hicieron. Y que cuando el caso ya está muy avanzado no se puede hacer. Entonces, ese hombre está preso solamente por haber tenido la desdicha de tener un mal abogado. Y el problema está en que el Estado garantiza, porque nuestros títulos son a nombre de la nación, que cualquier abogado esté en la capacidad de ejercer defensa y al parecer no. Entonces yo saludo a la gente que nos mira, que estudia, que reflexiona y que se capacita, porque así somos mejores abogados. Pero mire, ese es un grupo. Hay otro grupo que por alguna extraña razón fue procesado con el maldito Código de Procedimientos Penales de 1939 o de 1940 y que bajo una serie de lesión de garantías está en prisión. O peor, hay algunos que han sido procesados bajo el decreto legislativo C64 o 124 del proceso sumario y finalmente ni juicio han tenido y ahí están condenados. Y hay otros pues que simplemente miraron mal al juez o son enemigos de un fiscal o un policía les hizo la vida imposible y ahí están. Y obviamente todos ellos son considerados inocentes. Hay otro grupo que simplemente está preso porque no se entienden cosas jurídicas. Yo recuerdo muchísimo, hay un caso que a mí me marcó la vida. Yo defendía a la hija de un exalcalde limeño. Una chica muy buena. No sería mucho mayor que yo, tendría un par de años más. Y lo único, ¿sabes cuál fue su error? Fue regresar de Asia a Lima sin haber tomado una sola gota de alcohol y sus amigos todos borrachos, pero ella, la amiga elegida, por el amor de Dios, eso estaba probado. Pero resulta que a las 2 de la mañana, dos señoras a la altura de Cañete decidieron no usar el puente peatonal y cruzar por la Panamericana y terminaron atropelladas. Y por ella tuvo la desdicha de ser la hija de un exalcalde. Y le pidieron prisión preventiva, por el amor de Dios. Esa chica estaba presa. Ese fue su error. Entonces, reflexionen, cuando ustedes digan, no, pero las víctimas de ahí no vieron sus derechos, reflexionen que en prisión no solamente están culpables, están idiotas, que finalmente no hicieron lo que debieron hacer en su momento, están inocentes, están negligentes. Entonces, eso es algo que hay que diferenciar. Por eso es que lo que no ha podido hacer ninguna conferencia, tú puedes hacer millones de congresos nacionales, internacionales, puedo hablar con Lee, Jefferson, lo que tú quieras, pero nada pudo hacer que la prisión preventiva se convierta en excepcional. Y mira, una pandemia ha venido a decirnos que así debe ser, que a los presos preventivos los tienes que sacar ahorita, porque nuestras cárceles están hacinando. Entonces, el tratamiento obviamente es diferente en tiempos normales, por así decirlo, y en tiempos de desdicha, de desgracia, como son los tiempos de pandemia, que es muy diferente, porque no vaya a ser, no falta alguien siempre, no vaya a ser que alguien me diga, pues se quieren aprovechar de la pandemia. No. Una cosa es que uno analice la situación carcelaria a través de la pandemia
y otra cosa es que se aprovechen de la pandemia. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que analizar. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Que mucha gente al derecho penal le pone nombre, y el derecho penal no tiene nombre. Te lo pongo así, te lo pongo así. Te cuento esto, y se lo cuento a todo el Perú, a ver, para toda la gente que nos está viendo. Genial. Un fiscal, no te voy a decir nombres, ¿ah? Vamos a ver si tu conclusión cambia, no te voy a decir nombres. Un juez X llama a una audiencia y dice, vengan, tiempos de coronavirus, ¿ah? Ya. Un juez X, no importa dónde, no importa qué sala, no importa qué juez, no importa qué delito, llama a una audiencia y dice, siéntense por favor, vamos a iniciar la audiencia. Todos instalados, llega el fiscal, llega el abogado, no importa quién es el fiscal es Y. No importa quién es el abogado es Z. Y no importa quién es el imputado. Entonces el juez, como ustedes bien saben, abogados y la ciudadanía, como debe saber, llega a la audiencia y como diría finalmente Calamandrei, todo juez merece respeto, si no por lo que es, por lo que debería ser. Entonces el juez ingresa y todos se deben poner de pie. Yo escribí un artículo hace tiempo, ya que tú hablabas del EP, que lo publiqué en el EP chiquito nomás, que es el litigio en pie. Lo que para los católicos es la iglesia, para los abogados es la sala de audiencias. ¿Tú has visto algún católico comer en la sala de audiencias? Jamás. Todo lo mismo los abogados, los fiscales, los jueces. Esa sala de audiencias es sagrada para nosotros. Entonces, llega el juez. ¿Qué tendría que hacer el abogado y el fiscal? Ponerse de pie. Y efectivamente se ponen de pie. El abogado se pone de pie, el fiscal se pone de pie. El dato está aquí. Que el fiscal se pone de pie y se va. Se retira. Pero no se va a su casa. Se va a la puerta. Y desde la puerta cruza los brazos. Mírenme, por favor. Cruza los brazos, se para en el marco de la puerta y empieza a mirar. El juez, a quien se le debe respeto, dice, caramba, vamos a dar inicio a la audiencia. Señor fiscal, ¿qué hace allá? La audiencia es acá, siéntese. ¿Perdón? No lo entiendo. No voy a participar. Pero, ¿por qué no, señor? Usted está acá. Ya luego voy a justificar mi inasistencia. No, pero es que no asista, usted sí está acá. ¿Por qué no se sienta? Nadie me puede obligar, por si acaso. Si yo les cuento esta historia sin nombres, yo les apuesto a que cualquiera me diría que mal. Esa es una total falta de respeto a la administración de justicia. Cualquiera, o sea, si yo les cuento a cualquiera. ¿Sabes dónde está el problema? Que si yo te doy los nombres de los intervinientes, tu opinión cambia. Si yo te digo que el fiscal es el fiscal José Domingo Pérez, ¡ah, no, por favor, perdóname! Él lucha por la justicia, seguro que por algo lo hizo. Si yo te doy el nombre del abogado, tu opinión cambia. ¿Quién es el doctor Humberto Abad? ¡Ah, no! Seguro que defiende por lo corrupto, la corrupción, por el amor de Dios, ¿con qué plata? Ese es el problema. El problema es que al derecho penal le estamos poniendo nombres, le estamos poniendo caras. ¿Y sabes qué hace eso? Que personas cuyo nombre yo no me apellido Fujimori, aquellos que no nos apellidamos Fujimori, sufrimos las deficiencias de un proceso penal totalmente destrozado durante mucho tiempo. Ese es el problema. Tú no sabes cuánta gente me ha escrito me duele no poder hacer algo. ¿Cuánta gente me ha escrito y me ha dicho, Jefferson, mi apelación ya estará lista? Le dije, bueno, como usted sabe, nosotros ya hemos apelado. La prisión preventiva, ya hemos apelado a la prisión preventiva. Lo único que estamos esperando es que la sala nos llame a audiencia. Y no sabes cómo me ha dolido cuando un señor me ha dicho, pero Jefferson, ¿y cómo a Keiko sí le programan audiencia?
Bueno, ¿qué le voy a decir? No, no sé qué explicarle, pero nosotros tenemos que esperar. Ese es el problema. Es Al distinto. derecho penal no debemos darle nombres. Uno tiene que analizar el derecho, no la persona. El hecho, no la persona. Sea en tiempos comunes, en tiempos de libertad, sea en tiempos de pandemia, en cualquier tiempo. El análisis es respecto de hechos, respecto de derecho, y nunca debería ser de persona. Es por eso que Villavicencio dice, tú recordarás, el derecho penal es de acto, no de autor. Está proscrito ese análisis. Pero bueno, pero bueno. Entonces, si tú me preguntas cómo se trata la libertad, hay un cambio. Yo creo que sí hay un cambio hoy día. Definitivamente. Al extremo, mira, al extremo, de que tú tienes que analizar ya entrando a tiempos de pandemia. Si tú estás en tiempos de pandemia, tú tienes que diferenciar dos cosas. En la cárcel, además de los que les he dicho, inocentes, idiotas, negligentes, etcétera, hay procesados y culpables, hay procesados y condenados, Dos que no tipos necesariamente distintos. son culpables, ya estamos quedando. Hay procesados y condenados. Un condenado me llama y me dice, Jefferson, quiero por favor trabajar ahorita mi cambio a detención domiciliaria, porque todos están yendo a detención domiciliaria, ¿sí o no? Le digo, hermano, pero es que contigo no se puede. ¿Por qué no? Porque tú eres condenado. Tú no eres procesado. Y la detención domiciliaria es una medida para procesados, no es para Claro. condenados. No existe la pena de arresto domiciliario, eso no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Nada. Esperar, esperar. Jefferson, ¿y el habeas corpus? Bueno, el habeas corpus correctivo podría ser, ahorita llegamos a eso. Pero mira que el gobierno lo que ha dicho es, ya no importa, se me muere la gente, ya no importa si los gobiernos anteriores no han hecho nada. Voy a sacar indultos, voy a sacar indultos. Perfecto, sí. Y han sacado una lista para condenados, ¿no? Oye, y los procesados, ese balón no es mío, por si acaso, y la pelota se la han tirado al Poder Judicial, que con mucho respeto voy a decir, hoy tiene algunos ápices en algunos lugares de cobardía jurídica para declarar fundadas variaciones. Porque como la sociedad siempre ha celebrado las prisiones, yo creo que las variaciones podrían ser rechazadas, entonces mejor no las acepto. Pero el gobierno se ha querido encargar de los condenados y los procesados es un balón, porque así los tratan como cosas, es un balón que le han tirado al Poder Judicial. Y que no lo Y el quiero ver Poder en mi video. Judicial, y el Poder Judicial no quiere enfrentar, no quiere solucionar. Y a esto nos conlleva el siguiente tema. El día de hoy, exactamente, salió una noticia en LP en el cual nos estableció que un grupo de ciudadanos, entre ellos Rosa María Palacio, Rocío Villanueva, Alejandro Silva y varios, han solicitado al Poder Judicial que se forme una comisión para poder ver justamente la conversión automática de las prisiones preventivas a arresto domiciliario. Cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no es cierto? Porque estos ciudadanos han solicitado a eso al Poder Judicial. Y el Poder Judicial le ha sacado una resolución corrida, sin número, el día de ayer, donde establece que a razón de la carta de estos ciudadanos, ¿no? Se exhorta que se llame a sesión plena a la Corte Suprema para que en el más breve término se pueda hacer una sesión plenaria para ver este tema. Y entre los puntos importantes está justamente, que se determine si el peligro procesal ha variado a razón del desplazamiento de la inmovilización que existe y las restricciones a razón del COVID. Entonces, como tú mismo lo dijiste, en otras cortes hay ápices donde se determinan que algunos jueces no amparan este tema de las cesaciones o los habeas corpus.
Sin embargo, esto es por la diferenciación de criterios según se manejan. O sea, yo siempre he cuestionado, el sistema de justicia no es predictible y no hay una uniformidad de criterio y ese es un gran problema. Entonces, al no existir esto, este grupo de ciudadanos ha solicitado que se determine si el 268, el artículo del Código Procesal Penal, de manera restrictiva, puede indicarse si efectivamente la limitación del aislamiento a razón de las restricciones puede ser considerado como una variación o disminución del peligro de fuga. Eso es como primero. Y como lo segundo, que los jueces de oficio conviertan automáticamente o vean todos los casos desde prisiones preventivas y lo transformen lógicamente a arrestos domiciliarios. Y acá incide en una cosita, que sean arrestos domiciliarios sin vigilancia policial a efectos de que el policía no se contagie. Entre otras situaciones más. La cuestión es de que, con buen criterio, pero desconozco cuánto tiempo tomará, el Poder Judicial ha dispuesto que justamente se establezca una situación de que se nombre la comisión, se cursó los oficios, entre ellos a Sar Martín, a Roberto Prados Aldarriaga, y en los cuales está justamente esto, se les está pidiendo que nombren esta comisión. Mi pregunta va para esto, doctor. Yo vi atentamente la entrevista que nació a razón que tú tuviste, una de las primeras conversaciones con tu maestro, el doctor Nagasaki. Y justamente en eso, él planteaba de que el peligro de fuga había desaparecido a razón de las restricciones por la pandemia. Y tú corroborabas esa información y hacías un pequeño desglose procesal interesante. Y dichos argumentos, déjame decirte, ya estaban siendo tocados y ya estaban siendo analizados por otros abogados en varias provincias, pero al momento de que ustedes lo tocaron, le dieron más énfasis, cosa que empezaron a reproducirse mayor. Y hemos visto con las cosas judiciales que algunos amparan esta situación someramente, otros íntegramente, y hay otros que dicen que no desaparece, sino disminuye. Pero no hay hasta el momento no hay un pronunciamiento del Poder Judicial. ¿Consideras, doctor, que ya es tiempo, porque estamos más o menos desde el 16 de marzo con el tema del aislamiento en el contexto de esta pandemia, que el Poder Judicial emita un pronunciamiento ya definitivo si es que realmente las restricciones del gobierno han disminuido o reducido el peligro de fuga a efectos de evitar justamente que cada juez en cada corte tenga un criterio distinto? Porque eso es un gran problema. Como tú mismo lo dijiste, ¿por qué a Keiko sí le han programado su audiencia y a mí no, en el caso de tu patrocinado? Yo te puedo decir lo mismo del mío. ¿Por qué él tiene que esperar una semana o 2 semanas para un habeas corpus y por qué en el caso del doctor Nagasaki le proveyeron inmediatamente su apelación? ¿No es cierto? Hay varias situaciones que se dan. Más o menos, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que ya es tiempo que el Poder Judicial ya se pronuncie definitivamente para uniformizar criterios? Yo te voy a decir algo como ciudadano primero. Yo estoy harto de las comisiones. Se Definitivamente. infectaron cadetes estudiantes de la policía. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una comisión para ver lo que ha pasado. Nuevo Congreso de la República. Oye, vamos a hacer una comisión para el coronavirus. Y ahora resulta ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una comisión para ver qué. Entonces yo estoy harto de las comisiones, como ciudadano te digo. Como ciudadano. Porque finalmente son totalmente improductivas, no suman ni restan, nunca han sumado ni han restado. O sea, el Congreso es el mejor ejemplo, todas las comisiones son totalmente improductivas en su mayoría. Ahora, imaginemos en un mundo utópico, De donde sueños. esta comisión se instala mañana, debate pasado mañana y al tercer día tienen los mejores resultados que el mundo puede esperar. Imagínate, el mejor pronunciamiento que se ha podido construir en un tiempo sumamente corto. Imaginemos eso. Es Siendo decir, utópicos. sí, por supuesto, siendo utópico porque eso tiene para rato. Pero ya, mira, ya ni siquiera voy a discutir eso, imagínate ya, que sea rápido. ¿Tú te acuerdas? Incluso, mira, rápido te diría, no sé si ustedes se acuerdan, porque cuando se quiere se puede, hermano. Esa es la verdad, cuando se quiere se puede. Desde persona hasta autoridad, de cuando se quiere se puede.
¿Ustedes se acuerdan cuando Nostroza Pariachi, lo digo con nombre y apellido, sacó una casación y dijo, los fiscales tienen que probar el delito previo para poder condenar por lavado? Y la fiscalía pegó el grito al cielo y dijo, impunidad, no puede ser posible, nos quieren matar, los lavadores de activos van a salir libres. Y de inmediato se pegó así. La Corte Suprema llamó a un pleno y sacaron la sentencia plenaria 1/2017, ¿te acordarás? En esa época. Donde finalmente no solucionan nada, pero ya se reúnen todos, pues. Y dicen, esa casación es una porquería, no sirve para nada, vamos a hacer una nueva. Si así de rápido hicieran otra. Pero bueno, ese es un tema. Pero imaginemos que sí se hace muy rápido. ¿Ya? Si una comisión saca un pronunciamiento o si la Corte Suprema saca un pronunciamiento, vamos a hacer esa analogía con los acuerdos plenarios. Mira, y vamos directo al tema de la prisión preventiva para que la gente nos entienda. Problemas a nivel nacional, en algunos lugares, por la gran mayoría de jueces son jueces muy capaces y muy inteligentes y muy académicos y muy leídos y se merecen todo el respeto de toda persona. Pero así como hay buenos, hay malos. Problema a nivel nacional. Llega una persona con todo su arraigo y dice, acá está, mira, yo vivo acá, tengo hijos, tengo trabajo, tengo familia, tiene todo. Todo. ¡Pum! Preso preventivo. Oye, espérate, ¿pero qué pasó? No, es que no es de calidad, no es de calidad. Ya, bueno. O es un arraigo de media consideración. Ya, bueno. Traes tu arraigo laboral. Acá está, señor, mi arraigo. Traes tu constancia de trabajo. Yo te dice, no, tráeme tu recibo por honorario, tú tienes que estar en planilla. Claro. Solo así puede ser, pues, ¿no? Una cosa formal, no vas a traer pues, un papel firmado. Preso. La Corte Suprema tuvo que emitir una casación. En su tiempo, esa ha sido la casación 1445-2018 nacional. Y dijo que en arraigos laborales no necesitas que una persona tenga un contrato a plazo indeterminado, que esté en planilla para que te diga que tiene arraigo laboral. O por ejemplo, llega a audiencias a nivel nacional, yo lo he vivido pues en carne propia. Llega el fiscal y dice, señor juez, le voy a demostrar que este ciudadano no tiene arraigo domiciliario. ¿Cómo sabes? Porque cuando declaró me dijo que vivía en Jesús María. En su DNI aparece Loreto, Iquitos. Cuando hemos revisado su domicilio fiscal está en Huaraz. No sabemos dónde encontrarlo, no hay arraigos. Preso. Entonces la Corte Suprema tuvo que ay, por esto, otra vez. ¿Y qué diría la Corte Suprema? Ay, otra vez. Una casación, sacaron una casación. Que tener varios domicilios, por el amor de Dios, solo implica eso, tener varios domicilios, nada más. Y ya para el colmo de los colmos, mira, para el colmo de los colmos, como habían muchas prisiones preventivas, la Corte Suprema dijo, por el amor de Dios, Derecho Procesal Penal 1 en la universidad. Toda medida de coerción debe ser analizada a la luz del principio de proporcionalidad, ¿sí o no? No, eso no te lo tiene que decir la ley, ni siquiera. O sea, es un principio. Tú sabes que así es. Y resulta que la Corte Suprema tuvo que sacar una casación. Mira, tuvo que sacar una casación y decir, ay, a ver, a partir de hoy día también se va a analizar la proporcionalidad. Entonces, algunos decían, un nuevo requisito, que no sabías que existía. Entonces, si siempre ha estado.
Entonces, Solo que no se analizaba. Muy bien. solo que no lo hacías. Ujú. Entonces, ejemplos en los que la Corte Suprema ha intentado solucionar el problema, hasta te podríamos seguir acá toda la entrevista si quieres, ¿ah? Por ejemplo, los acuerdos plenarios que sacaban sobre prescripción, pero nadie les hace caso. La pregunta es si esos acuerdos plenarios han solucionado algo. Ninguno. A la gente la siguen metiendo presa por vivir en un lado y que su domicilio y su DNI diga que está en otro lado. Pues, ¿Sirvió la casación? sí. No sirvió. No, O sea, como la Corte los Suprema abogados dijo, los abogados lo citan, que se ampare por el juez es otra cosa, ¿no? tú te cansas citando. Que hayan obligado a usar la proporcionalidad o analizar la proporcionalidad para aquellos que creían que no existía, ¿cambió algo o no? Yo los reto, así, a los que me estén viendo, yo los reto. Pónganse en la mesa 10 resoluciones de prisión preventiva, de cualquier caso, las que ustedes quieran, obviamente de diferentes casos. Claro, De las 10, 7 resoluciones en su análisis de prisión preventiva lo único que hacen es definir la proporcionalidad. claro, es un corta y pega del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿Mm? un pronunciamiento de la Corte Suprema hará, o sea, mañana la Corte Suprema Jefferson va a sacar un pronunciamiento donde dice que ahora sí tienen que evaluarse las prisiones. Mira, ¿qué vas a tener que decirle? ¿Tú crees que el juez es ignorante? Me parecería una falta de respeto al juez. Pero es que ¿Qué es eso lo que va hace. a decir la Corte Suprema? Que las prisiones tienen que reevaluarse de oficio. ¿Y eso no lo sabe un juez? ¿Tú crees que eso no lo sabe, no lo conoce? O sea, por el amor de Dios, eso tiene que conocerlo. Ujú. ¿Tienes que decírselo? No tienes que decírselo. El problema no está en que la Corte Suprema saque un pronunciamiento diciendo lo que nosotros queremos que diga. El problema está si se va a hacer efectivo o no en los magistrados de instancias inferiores. Ese es el problema. Ujú. Y eso pasa por muchas cosas, eso pasa por un análisis de capacitación, de personalidad, no sé, o sea, hay demasiados factores. Pero yo creo que un pronunciamiento de la Corte Suprema no va a cambiar. O sea, no va a hacer que el juez, a partir de mañana, caramba, vas a ver cómo salen todos en prisión preventiva y ya van a salir. ¿Ah? Sí, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Sabes cuál creo que podría ser la solución? A ver, Y ¿cuánto? ahí, tú lo enganchas, pero en una, cuando juegas con el propio pellejo del juez. ¿Sabes quién ahorita? Pero para escándalos, para decir nosotros somos el cambio primeritos, pero ahorita, ¿tú has escuchado ni siquiera la letra J? ¿Tú has escuchado de la Junta Nacional de Justicia? ¿Existe o no? Claro, Claro, pero no has escuchado ni la J en estos tiempos. nada. ¿Sabes qué se podría hacer? La Junta Nacional de Justicia debería establecer. ¿No ves que ellos van a hacer evaluaciones cada 3 años, cada 5 años? No sé cuántos han cambiado ahora. Claro, bueno, que quedó en stand-by también a razón del coronavirus, está en stand-by, está en este momento. No ha terminado de conformarse bien. Uno de los criterios a analizar en las evaluaciones va a ser cuántos jueces reevaluaron de oficio prisiones preventivas. Pero por el amor de Dios, vas a ver que ahorita, todititos. Son ¿Qué puntos, juez? son Por puntos, supuesto, son puntos. son puntos para la Ya no ratificación. necesitas, ya no necesitas diplomado, escribir artículos en leyes, ya no, ya. Dedícate a O reevaluar sea, tu prisión preventiva. y ya está. Va, Qué pero interesante. me corto el brazo izquierdo a que esa podría ser una buena solución. Definitivamente. Entonces yo no creo que, más allá de que estaría bueno, ¿no? Sería bonito para leerlo acá en nuestra laptop. Caramba, qué bonito que era el derecho. Mira, la Corte Suprema ha dicho que el peligro procesal, etcétera, etcétera. Para nosotros bonito. Pero yo dudo mucho en que eso haga que algo cambie, Yo como están conversaba las con cosas algunos, ahorita.
Yo conversaba con algunos magistrados y colegas acá en Iquitos y justamente a razón de lo que te comentaba de la resolución corrida, se indicaban de que cuando se nombre la comisión, tal vez cuando termine ya habría terminado la pandemia y va a ser innecesario quizás. Eso es lo que esperaban y eso es lo que se comentaba prácticamente. Doctor. Mira, yo te he puesto el ejemplo de si lo hacen rápido, Ajá. si lo Acá piensan hicieran que no. rápido. Acá piensan que no. Acá piensan que el tema de la pandemia va a terminar y recién ahí la comisión va a empezar a tocar el tema. Doctor, a razón de eso, interesante la Estoy de propuesta. acuerdo. ¿Qué le parece si de repente los colegios de abogados proponen esa modificatoria o esa inclusión al tema de la ratificación? Y no solamente en materia penal, sino que también se evalúe, ¿no es cierto? Claro, 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 claro. podría darse bastante en el tema. Doctor, ahora, si la Corte Suprema justamente no va a sacar, o si sacaría, ¿considera usted que no podría ser de mucho vigencia o cumplimiento para los jueces, ¿no es cierto? Lo tomarían mucho en cuenta. No es menos cierto que ahora al menos sí los jueces están tratando al menos de reevaluarse en menores cantidades, lógicamente, ¿no? A menos que sean casos emblemáticos o casos en los cuales los abogados privados estén insistiendo y presentando los recursos. Habeas corpus, cesaciones, variaciones, ¿no es cierto? Pero es porque justamente nosotros lo solicitamos y no es de oficio. A razón de eso, yo tengo varios, como se ha ido recopilando informaciones, de varios procesos que han ido dándonos luces para poder servir de guía para otros procesos luego en determinadas provincias. Y justamente lo último que ahora salió es el caso de Keiko, que salió ayer, y el caso de Susana Villarán. ¿Qué opinión precisa y corta nos merece situaciones? Porque ambas son situaciones que a veces las personas no entienden. Son instituciones jurídicas distintas, ¿no es cierto? En el caso de Keiko Sofía es el recurso de apelación a una prisión preventiva. Hay que precisar eso para que lo sepan. No es una cesación, no es un habeas corpus, sino es un recurso de apelación que coincidentemente agarró con el tema del coronavirus. Y en el caso de Susana Villarán, es una cesación que en primera instancia fue declarada infundada, pero que en segunda confirman la situación de ser infundada, pero la sala de oficio, prácticamente hay una actitud de oficio ahí, lo varía a un arresto domiciliario. Me gustaría más o menos de usted su opinión concisa de ambos tópicos jurídicos que han tenido, entendiendo lógicamente que la entrevista va dirigida a personas que sea un poco más digerible para que ellos puedan entender. Y a ver, cuando el caso de Keiko ni tocarlo en estos tiempos, porque la gente tiene que saber, cuando tú estás preso preventivo, tienes derecho a la doble instancia, entonces apelas. Perfecto, En nuestro totalmente. país esas apelaciones pueden durar meses e incluso casi todo el tiempo de tu prisión, pero tú puedes apelar. Y como la señora ha estado presa y no estuvo de acuerdo con la decisión, apeló. O sea, olvídense del coronavirus, apeló. Claro. Y al apelar, analizas si tú debes seguir preso preventivo y si se cumplen los requisitos. La sala ahí un cachito, un parrafito, dijo, bueno, ya pues también el coronavirus, pero el fundamento principal no es ese. No es El eso, tema es exactamente. si existen o no existen graves elementos, si finalmente existe o no existe peligro procesal. Entonces, pero ese caso yo creo que ni tocarlo porque incluso confunde a la gente. Esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Ella no ha salido porque por riesgo de contagio. No tiene nada. Exactamente. A eso quiero llegar, doctor. Las personas piensan por error, porque obviamente no son abogados o porque hay una desinformación en las redes sociales, piensan que ella salió por el tema del coronavirus, cuando esto no es así. Ella justamente ha entrado en recurso de apelación para reevaluar los 5 presupuestos, bueno, que son 5, ¿no es cierto? Con toda la proporcionalidad y los elementos necesarios han sido justamente desvirtuados en ese sentido. O sea, acá hay un pronunciamiento sobre el fondo. Y como tú dices, un cachito, un pequeño extremo solamente fue el coronavirus, como la cereza del pastel, cosa que no es. Situación diferente que sí tiene el tema de Susana Villarán. Ahí sí hay un análisis del COVID, ¿no es cierto? Y ahí sí no hay Claro, claro. una sustitución plena de la medida, sino hay una variación de oficio. A eso quería llegar. ¿Qué Ahí opinión sí, te ves? Ajá. ahí sí, ahí sí. ¿Qué es lo que están haciendo los procesados, los que no están condenados? Solicitando ceses de prisión. Miren, y es justo el reclamo, no van a salir todos. O sea, Perfecto. las cárceles no van a abrir sus puertas, los portones no se van a abrir y de pronto van a empezar a salir a montones. Eso no va a pasar jamás, jamás. Perfecto. Hay que aclarar eso.
límites a ponerles. Límites. ¿Cuáles serían los límites? ¿Qué puede hacer finalmente que tú cambies tu situación de una prisión a una comparecencia o a una detención domiciliaria? Primero, la edad. ¿Qué dice la OMS? Que dependiendo si eres una persona mayor, una persona adulta, 50 para arriba, ¿cierto? Eres una persona vulnerable. Eres una persona que frente al virus eres más débil. Entonces, la edad es un factor. Entonces, me llama alguien y me dice, Jefferson, por favor, quiero variar. ¿Cuántos años tienes? 25. No, tú no vas. O sea, porque tú eres saludable, eres un tipo en la flor de tu juventud. O sea, si te choca, no te choca fuerte. En cambio, al de 60 lo matas y lo agarras. Entonces, la edad es un límite. Ese es un primer límite. Y Susana Villarán tiene como 70, creo. Un segundo límite es tu estado de salud. Porque la OMS ha dicho, una cosa es personas en estado de salud, o sea, sanas, y otra cosa es personas con una enfermedad previa. ¿Qué pasa con aquel que tiene diabetes? Si ese es más débil. O sea, basta una chiquita nada más y se contagia y se muere. ¿Qué pasa con los que tienen hipertensión arterial? También esos se mueren si los agarran. O sea, hay personas que por su condición de salud son más vulnerables al virus. Entonces, igualito. ¿Qué tiene Susana Villarán? Tiene lupus. Además del lupus, ¿qué más tiene Jefferson? Tiene hipertensión arterial también. O sea que es vulnerable al virus. Sí, es vulnerable. Por supuesto que sí, claro. Entonces, a esta nueva persona que me llama, al chico que te digo, ya Jefferson, yo no tengo 25 años, pero estoy tosiendo. ¿Pero estás mal? No, yo no tengo nada. Entonces, no, pues no vas a poder salir. Y un tercer punto a analizar para los procesados es que si tú pides la variación de la prisión a la detención domiciliaria, se los voy a explicar así en sencillo, miren. El juez tiene a una persona imputada frente a él a la que debe darle prisión preventiva. Esa es la regla. Tú tienes que darle prisión preventiva porque se cumplen los requisitos. Pero el código, el artículo 290 del código dice que pese a corresponderle prisión, obligatoriamente le tienes que dar detención domiciliaria. No es si quieres, es tienes que darle. Por eso que no sé por qué la gente se araña cuando la ley de protección policial dice que al modifica y crea el artículo 292A y dice, le van a imponer comparecencia. El legislador siempre ha hecho eso. Siempre ha hecho, eso no es problema. El 290, la detención domiciliaria, dice que le impondrás detención domiciliaria pese a corresponder prisión. Entonces, primero, tú tienes una persona a la que le corresponde prisión, pero por alguna cuestión humanitaria, primero, se trata de una persona mayor a los 65 años. Segundo, es una madre gestante, imagínate. Tercero, tiene una enfermedad grave incurable. Entonces, en esos supuestos, tú agarras y pese a corresponder prisión, le das detención domiciliaria. Claro. Entonces, obviamente, la señora Susana Villarán no solamente es mayor de 65 años, sino que además tiene una enfermedad que parece ponerla en una situación de vulnerabilidad frente al COVID. Ahora, la detención domiciliaria, imagínate esto, ¿qué pasa si tú tienes de imputada a la reina del sur? A la verdadera reina del sur, o sea, la capa del mundo del narcotráfico, y está embarazada. Entonces, el código dice, uy, caramba, ¿le corresponde prisión, sí o no? Imaginemos, le corresponde prisión, pero está embarazada. Eso quiere decir que yo le debo imponer detención domiciliaria. ¿Tú le pondrías detención domiciliaria a la reina del sur? ¿Qué policía se va a atrever a cuidarla en la puerta de su casa? Nadie.
Es por eso que el artículo 290, que regula la detención domiciliaria, pone un límite en el inciso 2 y dice, tú le vas a imponer detención domiciliaria siempre y cuando el peligro procesal sea controlable. Es decir, que en su casa podamos asegurar que finalmente ni fuga ni obstaculización. Entonces es un límite. ¿Eso se ha cumplido en el caso de la Susana Villará? Claro, claro que sí. Entonces no hay ningún problema. La gente tiene que entender eso. Es ese concepto de variación. Claro, En ahora, este caso, claro, le daba, le daba. Pero esta situación del contexto de Susana no solamente se daba desde ahora. Estas mismas presupuestos debieron darse desde el inicio, mucho antes de imponerse la prisión es que ahorita sumas un puntito más al análisis, con el que COVID. es su situación de vulnerabilidad frente al COVID. Claro. O sea, eso solamente, o sea, entendiendo en un Estado de Derecho correcto y una interpretación adecuada al arresto domiciliario, a Susana Villarán, frente a este contexto, le correspondía no una prisión preventiva, sino un arresto domiciliario, similar al caso de PPK, ¿no es cierto? Sin embargo, dada la situación de un caso emblemático y dada la situación de la imposición de la prensa, le otorgaron detención domiciliaria y lo que le permitió a ella, a mi criterio un poco incorrecto, es este punto adicional que era el COVID, entonces ya, a esta razón te variamos, ¿no es cierto? Ese sería un nuevo elemento, una nueva Claro, situación una que nueva hace situación. variar el análisis. Ahora, vamos a ir un poco más al principio de legalidad, como usted conoce. Para solicitar una prisión, para solicitar una cesación de prisión preventiva, el código exige necesariamente la existencia de nuevos elementos de convicción. Eso es el punto básico, ¿no es cierto? Y luego ver y evaluar la necesidad de que justamente de la prisión preventiva deba sustituirse por otra medida de coerción de menor condición. Pero te establece que el núcleo duro de la cesación son nuevos elementos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, para las personas, no tienen nuevos elementos y solamente es la existencia de la pandemia del coronavirus a razón de estos elementos que tú me estás diciendo, la edad, el principio de la población vulnerable, ¿no es cierto? Entre estas condiciones. Mi pregunta es, se solicita una cesación de prisión preventiva cuyo núcleo duro es la existencia de nuevos elementos, pero ante no tener nuevos elementos, se sustenta la misma ante la condición. Hablando solamente en un principio de legalidad, ¿sería correcto el camino de una cesación o sería correcto el camino de una variación? Entendiéndose que si es una persona, por ejemplo, como tú lo dijiste, de 25 años, de 30 años, que no es un adulto mayor y no concurre en los presupuestos de un arresto domiciliario, yo presumo, salvo que tengas una opinión distinta, de que es por eso que los juzgados están declarando infundada la cesación y de oficio variando la condición arresto domiciliario, porque si no se declararía fundada la cesación. Y creo que no lo hacen por la no existencia de nuevos elementos, porque sería contradecir lo propio que establece el código. O estoy equivocado o mereces otra interpretación de repente que tú la tengas. Sí, mira, voy a tratar de ser muy concreto con esto porque esto no es por la pandemia, esto Claro, viene de antes, esto viene de antes. Hay un grave error, no, muy respetuosamente, hay un error en pensar que un nuevo elemento es un papel. muy bien. Como diría el profesor Gonzalo del Río, no, un nuevo elemento es algo que tienes que presentar por mesa de partes. Y si no lo presenta por mesa de partes, pues no es un nuevo elemento. Un nuevo elemento es una declaración, es un peritaje, es un documento, es una pericia. Si no tienes eso, no es un nuevo elemento. Yo siempre pensaba que no es así. E incluso hay el caso de un juez investigado por pertenecer a la red orellana, me acuerdo, de La Patiño o Vela Patiño, es el nombre del juez de la selva, y en él se discutía si es que una resolución judicial podía ser un nuevo elemento de convicción o no. Por La supuesto que resolución sí. ahí la tengo. Y la Corte Suprema dijo, por el amor de Dios, sí. Un nuevo elemento no solamente es un oficio, una declaración, una pericia, una resolución judicial también, Claro. porque ese concepto nuevo elemento tiene que entenderse de manera amplia. Entonces yo creo que sí, el COVID puede ser un nuevo elemento. Pero ¿sabes qué pasa? Este no es el momento
este no es el momento para decirle a los jueces, señor juez, usted tiene que cambiar su posición que ha mantenido toda su vida. Y donde usted pensaba que un nuevo elemento solamente es un testigo, ahora tiene que meter al COVID también. Entonces yo ya no me meto en esa pelea, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Entonces Ya digo, es ya, cansado. bueno, ya, no sé, no, mira, que hemos llegado. Perdóname, no es un cese de prisión, es una variación de prisión. Entonces, como litigante, pero por el amor de Dios, ¿y qué es un cese? ¿No es una variación? Pero bueno, pero como litigante digo, ¿ya para qué me meto a esa pelea? Entonces ya no me meto a la pelea del cese y digo variación. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no hay nuevos elementos? Ah, ¿verdad? No, mira, al que es legalista, ahí lo matas. Porque le dices, ya, pues, a ver, ¿dónde está? Ah, no, pues, tienes razón. Acá no dice, ¿no? En el artículo no dice, ¿no? No, Claro, a no eso dice, iba. no dice. Entonces, ahora sí te doy. Por el amor de Qué jodido. Dios. Como alguien al quien le gusta el derecho, te podría decir que debe ser un cese porque finalmente no deberíamos tener esta discusión de si la pandemia es o no un nuevo elemento, sí debería ser. Como Ya, litigante, porque además soy realista, yo creo que ya la gente ahorita no se debe meter ese rollo, ahorita, y listo, vete por la variación. No te vayas con 283 del Código Procesal, vete con 255 y listo, se acabó el problema. perfecto. Pero en este caso, si nosotros nos vamos por la variación, bajo algunos, porque nos están viendo algunos colegas específicamente, solicitas la variación, pero sin embargo, se entendería que se reúnen los presupuestos como hemos indicado, la mayoría de edad, la población vulnerable, la existencia del COVID, más aún, debería ser fundado bajo ese contexto. Pero ¿qué sucede si ya estás en camino, como el caso de Susana Vidal, con una sensación? Y al margen de estas circunstancias, los ciudadanos, porque la mayoría no puede obtener nuevos elementos aparte del COVID, están teniendo estas situaciones porque los jueces también pueden tomarlo, ¿no es cierto? Y te dan, lógicamente, la cesación de oficio, perdón, la variación de oficio en un recurso de cesación. ¿Es válido? Claro que sí. El juez también puede hacerlo. Claro que sí, a razón justamente de la situación del petitorio. Ahora, doctor, sin querer irnos mucho al tema porque el tema es amplio en el tema de la libertad, yo quería preguntarle a usted, ¿conoce usted algún recurso de un habeas corpus que se haya declarado fundado a razón de la existencia del COVID? No, ninguno. Yo tengo un Ninguno. cliente. No, ninguno. Ninguno. Eh, yo tengo un cliente, ha dado positivo a coronavirus. Yo Está también tengo muriendo. uno, está en positivo. Y igual, ya presenté, Improcedente. aún estando enfermo. Rechazo. Rechazo eliminar. ¿Sabes cuál es la respuesta? Ujú. No se afecta su derecho a la salud, porque el INPE ya implementó los protocolos ya. Mira, si no te respondo, no voy a hacer mayor comentario porque la cólera me va a ganar. ¿Qué protocolo, hermano? A ese ¿Qué nivel. protocolo? Si el ministro ni siquiera sabe cuántos muertos hay en los penales, ¿qué protocolo, por el amor de Dios? Si los trabajadores del INPE no regresan a trabajar, ¿qué protocolo? Si afuera nos estamos muriendo, ¿cómo estará adentro? ¿Qué Ujú. protocolo? ¿No? Por el amor de Dios, hay que ser un poquito más humano. Ese hombre está Exactamente. muriendo. Y yo les voy a decir la verdad, he interpuesto 3 habeas corpus por el mismo sujeto, 3 habeas corpus. Y el procurador en la audiencia de apelación le dijo a la sala, el abogado ha interpuesto 3 habeas corpus. Y la presidenta de la sala se asustó y me dijo, ¿es correcto eso, abogado? Y le dije, sí es correcto, porque no voy a permitir que ese hombre muera en prisión. Y voy a usar todo mecanismo legal que esté a mi alcance para obtener su libertad. Esperemos que no pase. Pero no, aparte de estos casos, ¿sabes cuál es el problema? Y a mi cliente, ¿sabes qué le tuve que explicar? En el subsistema nacional, ¿por qué se resuelve rápido? ¿Por qué se resuelve de oficio? ¿Por qué se resuelve bien? ¿Por qué las resoluciones de la Sala Nacional todas son populares? Todas se comentan.
Porque hay buenos jueces. Porque los jueces trabajan, no voy a decir al 100%, pero hacen todo su esfuerzo, eso te lo puedo asegurar. Yo litigo en su mayoría en la Sala Nacional, pero vengo de litigar en muchos juzgados a nivel nacional. Quizá por una cuestión de carga procesal y por el caso Lavajato, en realidad ya no puedo salir mucho de Lima, pero yo he litigado fuera y ahora permanentemente en la Sala Nacional. Y te puedo decir que en la Sala Nacional tienes buenos magistrados. Y ellos quieren trascender en el derecho. Sus resoluciones son muy razonadas. De cada 10 pedidos que yo he hecho, 7 me han rechazado. Y no he salido a despotricar contra ningún juez, porque considero que el razonamiento jurídico que se ha hecho es bueno. Esa es la diferencia. Entonces necesitamos que el concepto Sala Nacional se replique en todas las cortes. Eso necesitamos. Para tener esa rapidez, para tener esa soltura académica, para que las resoluciones se comenten. A ver, ¿cuántas resoluciones, no es por ser irrespetuoso, pero dime, ¿cuántas resoluciones de la corte donde tú estás trabajando allá se han viralizado por su alto contenido jurídico? O sea, necesitamos eso. Eso necesitamos. Definitivamente. Para que no exista mucha diferencia. Una de las cosas que me está llamando la atención es que de los 10 recursos que tú calculas que se presentan, 7 te han negado y no has salido a despotricarlo. Es porque justamente consideras que estas 7, por así decirlo, están debidamente motivados y sustentados. Y eso es lo que uno espera como litigante, ¿no es cierto? Que ante tus pedidos, ya sea que te acepten o te rechacen, al menos dime por qué. Fundaméntame y analiza el motivo por qué para yo tener un sustento. Ahora te comento así rápidamente. Acá en Loreto yo también he presentado 3 habeas corpus por la misma persona y en condiciones distintas. Primera habeas corpus cuando el COVID estaba fuera del penal. Segundo habeas corpus cuando el COVID ya había ingresado al penal. Y tercera habeas corpus, el que estamos esperando la respuesta, cuando el interno ya estaba contagiado con COVID. Y es más, ahora está internado en el hospital de COVID. No está en el penal, está ahora internado, a razón, lógicamente, de la zona de peligro que está teniendo y las complicaciones en el sistema respiratorio que ha venido teniendo. Y el último habeas corpus no está aún hasta el momento siendo resuelto de esta naturaleza. Doctor, frente a esas circunstancias, yo creo, al margen de que somos abogados litigantes, obviamente desde distintos escenarios y distintas capacidades como las que vamos manejando, y distintos, lógicamente, condiciones, pero creo que fielmente el Estado simplemente no quiere pronunciarse o no quiere aceptar, porque entiendo que tal vez hay una consigna entre magistrados, que si existiría alguna jurisprudencia o precedente de algún habeas corpus que sea declarado fundado, puede ser interpretado para replicarse ante otras instituciones, y esto va a ocasionar, lógicamente, una salida masiva o una lluvia de habeas corpus. Quiero pensar que esa es la razón judicial. Quiero pensar que esa es la verdadera razón judicial y no tanto es la razón judicial a razón de que no tengamos la razón en que realmente el habeas corpus correctivo es el mecanismo constitucional correcto. Cuando tu maestro Nagasaki tienes que ser realista. Ajá. Hoy día, preso que se respeta ya puso su habeas corpus. Entonces, es que también, claro, hay que ser objetivos en el análisis. Claro, tú eres juez. Sí. Y todo el penal te ha puesto un habeas corpus. Entonces, obviamente no vas a dejar abierta la puerta para que salgan todos. Es por eso que yo, conversando con el doctor Nagasaki, decía, hay que ponerle un límite. O sea, tú tienes que ponerle un candado. Si no quieres que salgan todos, claro, tienes que ponerle un candado. Los positivos a coronavirus no sé qué hacen ahí. 2, los adultos mayores no sé qué hacen ahí y los enfermos no sé qué hacen ahí. Para empezar, nomás, esos son tus 3 candados. A los demás chotéalos si quieres, pero deja que estas personas empiecen a salir, los preventivos, digo.
Claro, claro, Porque, los preventivos. porque con los condenados, Es otra yo creo historia. que el Claro, habeas no, corpus no es la salida. no, Sí. definitivamente, definitivamente. Estamos hablando de la población penitenciaria necesariamente con medidas de coerción con prisión preventiva, preventivamente, no, no va por el otro lado. Ahora, doctor, si nos llegamos a quedar a conversar en este tema, va a ser inmensamente grande. Para terminar, más o menos ya, eh, hemos tocado el tema del COVID, hemos visto el tema de las cesaciones, hemos visto el tema de las variaciones. Mi pregunta es la siguiente, yendo al enfoque ya sacando el tema de libertad. El coronavirus no solamente nos ha obligado a reevaluar lo que son las prisiones preventivas y el hacinamiento penitenciario, que como usted bien lo dijo, es un problema que ya trasciende de muchos años anteriores. El coronavirus también nos está obligando a reinventarnos en el sistema digital, en lo que es en el derecho, al uso, lógicamente, de las audiencias a través de mecanismos alternativos digitales. Te comento que en la Corte de Loreto usamos, y hay que decirlo lastimosamente con un poquito de vergüenza ajena, trabajamos con el sistema de WhatsApp, videollamadas. El día de ayer ya salió una resolución administrativa que establece que el Google Hub establece que este es el mecanismo oficial que ya se va a utilizar a través de todas las cortes, ¿no es cierto? Pero estas situaciones, a razón de Loreto hablo, porque me imagino que en Lima tienen un mejor internet, definitivamente dificultan a que la defensa sea ejercida eficientemente porque el magistrado no puede escuchar la oralización. El magistrado no te escucha, el magistrado no puede netamente tener un contacto directo y analizar bien los presupuestos que tú vas a tener, ni de la defensa ni de la fiscalía. Y esto ya para ir cerrando la entrevista. ¿Consideras que estas situaciones nos va a dar más herramientas, porque hay algunas situaciones que mecanismos digitales nos pueden abrir grandes puertas, o quizás inicialmente va a ser una pequeña situación que nos va a generar un déficit para poder ejercer una correcta defensa, tanto en la vía como abogados litigantes, como en la fiscalía para sustentar tu caso? Mira, yo, para cerrar nomás una chiquita. Si cuando estás en persona es difícil que te escuchen, es bien difícil hacer que te escuchen cuando estás en persona. Tienes Estás que recurrir a durmiendo, muchos estás en la casa. mecanismos. Imagínate por teléfono, por WhatsApp, peor. Te voy a contar, yo tenía una audiencia ahora, por vía esto del Google Home, todo eso del Met. Y primer problema, la especialista me decía, ya le mandé la invitación, pero no me llega, le digo, pero revisa tu correo, pero no me llega. No, pero ya lo mandé, pero mándalo otra vez. No se puede, es una sola vez. Te doy otro correo. Ya, a ver, dame otro correo. Ya le mandé. No me llega, le digo. Estoy acá y no me llega. Bueno, ya usted verá. Mañana a las 9 de la mañana la audiencia. 8:55 la llamo y le digo, oye, ¿qué fue? No me ha llegado. Bueno, señor, yo ya le envié. Bueno, ya, pues, pero me tiene que dar una solución. Ya, entonces llamaré por WhatsApp a usted. Entonces, yo estaba por WhatsApp y los magistrados estaban por el Google o Gmail, esta aplicación que ha autorizado el Poder Judicial. Y hablo y hablo y hablo. Ahora sí, 5 minutos, pero exactitos, como te pueden cortar el audio. Tú cortas. Preguntas de los magistrados. Preguntas uno, preguntas. Y resulta que la máquina del otro magistrado se había colgado. ¿Desde qué hora habrá estado colgado? Porque la presidenta dice, preguntas del magistrado. Y la especialista, escucho a la especialista decir, doctora, creo que se ha congelado su máquina. Y, ok, no hay preguntas del magistrado. Bien, terminamos la audiencia. ¡Pum! Y me cortaron. Se acabó la audiencia. Entonces, por Dios, se acabó la audiencia. Ya nada más, y punto. Se acabó. Entonces, primera pregunta. ¿Desde qué hora habrá estado cortada la máquina de ese magistrado que no me estaba escuchando? Y segundo, pareciera ser, pero yo no sé por qué escucho a todo el mundo que ahora sí por internet, y parece que todos vivimos en las mismas condiciones. Si ahorita, dime, ¿estamos transmitiendo en vivo? No estamos transmitiendo en vivo. Estamos ¿Por qué no grabándolo. estamos transmitiendo en vivo? Porque la región tiene problemas de internet. ¿Mm? Entonces, dime, ¿eso lo vas a trasladar a casos donde se juega con la libertad de personas? Yo lo veo bien difícil, bien difícil.
Yo, por ejemplo, no me veo en una audiencia de prisión preventiva por el Google o Gérate, esa aplicación. No puedo, no podría. Tomando las medidas de salubridad que exige el MINSA, con Ujú. las distancias que se requieren, yo creo que bien podríamos participar. Solamente magistrado, fiscal, abogado, somos tres, bien separados. Ahora sí, por el amor de Dios, mira lo que echó la pandemia. Ni un solo sapo de prensa parado y alborotado atrás para generar un espacio. O sea, excepcionalmente las audiencias van a tener que cambiar de modo público a privado para poder respetar la inmediación, para poder conversar, porque yo veo bien difícil trabajar a través de esta aplicación. No, Sí, no, no lo veo bueno. Pero definitivamente. bueno, ojalá mejore todo pronto. Vamos a ver cómo va evolucionando estas circunstancias. Doctor, definitivamente, para terminar, casi para el tema de la entrevista, ¿ya? Entendemos que estamos viviendo en el tema de una pandemia, que son tiempos oscuros, tiempos grises, donde hay muerte y desolación. No somos ajenos a la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Como abogados lo vemos en las noticias todos los días, la gente está muriendo. Y algunos consideran que yo vi el otro día, estaba conversando y vi tu estado, que me pareció muy gracioso. Te sientes como los músicos del Titanic mientras estabas dando una conferencia y todo el mundo está muriendo y tú sigues tocando y seguimos hablando sobre derecho y la gente fuera de tu casa y de la mía, en Lima y en Iquitos, está muriendo. Y es triste. Pero frente a estas circunstancias, yo también tomé una decisión de coger mi laptop, hacer actividad académica, asumir algunos casos, hacer otras actividades adicionales al derecho para tratar de ayudar y coadyuvar a las personas, asumir con mi familia, y creo que son retos que tomamos. Quisiera, de repente, para terminar estas circunstancias, alguna pequeña reflexión a nuestros colegas, a nuestros estudiantes de derecho que, lógicamente, esta pandemia va a tener una situación de un tiempo y la vida, considero y espero equivocarme, va a cambiar trascendentalmente, pero considero que va a cambiar, si bien es cierto un momento gris, va a cambiar para bien porque nos va a enseñar a ser más higiénicos, nos va a enseñar a tener más cuidado y nos va a enseñar a evitar prisiones preventivas y nos va a enseñar o nos obliga a actualizarnos. Pero definitivamente quisiera una reflexión de tu parte para estas personas que están ahorita con aislamiento y que sienten que quizás a veces los abogados o los estudiantes de derecho no están funcionando, pero sí lo estamos. Y somos vivos ejemplos para eso, ¿no es cierto? Dos cositas nomás, muy sencillas. Uno, como ciudadano, le voy a ser duro pero sincero. Si ustedes se enferman, están solos. Uno, entonces reflexionen bien en lo que hacen, en cómo se comportan. El Estado no tiene la capacidad para ayudarnos a todos. Así que si se enferman, están solos. Entonces, mucho cuidado. Eso es lo primero que uno tiene que analizar. Si uno no tiene, lastimosamente, esa capacidad económica para atender su problema médico, está solo en el mundo. Ahorita. Te van a votar, el Estado no te va a contestar. Llames a la línea que llames. Entonces, tienes que cuidarte. Por ti, por tu familia, por tus amigos, tienes que cuidarte. Esa es la primera. Y la segunda, más allá de lo académico, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el sentido de nuestras vidas. Hay cosas que son intrascendentes. No sé, tengo una agenda, aquí a mi lado tengo una agenda de cuero, que no sirve de nada, no la puedo utilizar. Tengo un carro, bonito, no lo puedo utilizar. Que nos ayude a reflexionar sobre lo verdaderamente importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que somos? ¿Y cómo es que ayudamos? Si ves a alguien necesitado, échale una mano. Hoy más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. Y sobre todo a nuestros hermanos más cercanos. Hablamos de familia, amigos, hablamos de región. Ayuda, echa la mano, ayuda a quien necesita. Sé mejor persona, que para eso sirva la pandemia. Porque el mundo va a cambiar. O sea, yo no pensé vivir para verlo, pero el mundo acaba de cambiar. Por más que nos liberen ahora y nos dejen salir, el mundo no va a ser el mismo. Entonces, ayuda, sé mejor persona. Esa es la reflexión que puedes tener.
Te agradezco mucho la invitación, Lee. Te mando un fuerte abrazo, espero que todo esté bien por allá, sobre todo con salud. Claro que sí, doctor. Igualmente para usted, que todo esté bien, me ha agradado su mucha reflexión y el tema que podemos tener. El objetivo de este conversatorio, como te dije, era crear esto, crear un conversatorio jurídico, pero crear justamente y mostrar a un Jefferson Moreno y a un entrevistador más humano en este contexto. Porque yo sé que tú vas a continuar con las conferencias y vas a continuar con la labor de abogado y vas a mantener ese ánimo punzante, pero queríamos justamente ahora transmitir esto, esta calidez humana y hacernos sentir humanos, vulnerables ante todos, para ver que todos estamos en lo mismo. Ya sea Jefferson Moreno, ya sea Pablo Rivera, ya sea un abogado, ya sea un policía, estamos en esto luchando por eso. Doctor, tuvimos la oportunidad de conocernos en Iquitos, hubieron varias situaciones en las cuales no pudimos coincidir a manera de anécdota, creo que lo recuerdas, el Ya, doctor Jefferson, para lo que ya nos habrá están viendo, oportunidades, pero sí, el doctor Jefferson, para lo que nos están viendo, en algún momento eh, tuvimos que hacer malabares para poder llegar a las situaciones de poder contactarnos con él y desde ahí empezamos una empatía muy buena. Admiro mucho el tema del norte académico que has ido generando y construyendo a través del tiempo y considero que eres un muy buen referente joven, no solamente para otras personas mayores que tú, sino para generaciones que van a la par contigo y que vienen. Y eso es algo importante, ¿no es cierto? Porque vas a permitir que, sí, vas a permitir que se avance. Y lógicamente al ser un referente como lo fue o como lo es Nagasaki en su momento, que todos pasan, todos vienen, seguimos en el tema. Te cuento, chiquita, ya porque tú eres la última entrevista para cerrar el conversatorio jurídico de esta temporada, que este proyecto lo inicié a razón de verte a ti, conversando con tu maestro Nagasaki. Cuando vi la conversación tan dinámica que tuvieron, lo dije, definitivamente tengo que replicarlo y lo hice. está bien. Entonces hice ese tema. Ahora lo que yo quiero es que lo que yo estoy haciendo acá en Loreto también sea replicado por otros estudios, por otros colegas y avance. Y eso es importante, seguir y continuar. Doctor, espero que hayan sido bonitos, gratos en la conversación que tenemos y esperemos que esto pase y podamos pues compartir luego algún debate juntos, ya físicamente, con Benji, con Paolo, que también te tienen gran estima y gran cariño. Gracias. Si en algo puedo servir, aunque sea de mal ejemplo, como diría mi viejo. Así que para adelante. Gracias. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Queridos amigos, estábamos terminando el día de hoy con la última entrevista de la primera temporada. Estuvo con nosotros el doctor Jefferson Moreno. No se preocupen que el día lunes tenemos y empezamos la segunda temporada del conversatorio jurídico. Estoy seguro que esta conversación les va a agradar y esperemos que continuemos. Doctor Jefferson, muchas gracias. Saludos a la familia para todos ahí y Hasta estamos luego. muy pronto. Volviéndonos a encontrar. Gracias. 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 Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos el día lunes con más entrevistas. Muchas gracias.